Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cuando alguien muere fue por la voluntad de Dios. Y leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando alguien muere fue por la voluntad de Dios. ¿Y por qué grabo este tiempo con Dios para meditar todo el día con este título? Porque aún escucho personas que pierden a seres queridos y dicen, es que fue la voluntad de Dios. Bien, quiero hablarte si te has hecho esta pregunta a través de la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino que dice la palabra de Dios. El Señor nos enseña que no quiere la muerte del impío. Si Él no quiere la muerte del impío, mucho menos del justo. Todos los que hemos sido justificados por nuestra fe y le hemos aceptado como Señor y Salvador, Dios no quiere la muerte de nosotros, sino quiere la del impío, la que del hombre que está en contra, el que no lo quiere buscar, el que no le ha querido aceptar. Dios no quiere su muerte, ¿cómo va a querer la de nosotros? Y yo digo, si la voluntad de Dios es que todo el que muere fue la voluntad de Dios, pregunto, fue que la voluntad de Dios fue que toda la vida fumara para que muriera de cáncer en los pulmones, fue que la voluntad de Dios fue que toda la vida se embriagara para que muriera de cirrosis, fue que la voluntad de Dios fue que realmente toda la vida consumiera azúcar y aún sabiendo que no la debía consumir, y harinas cuando se las prohibieron para que muriera de diabetes. O sea que todos los que mueren fue la voluntad de Dios y nosotros no tenemos la culpa de lo que hacemos con nuestra vida. Déjame explicarte en la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? A nosotros, a los hijos de Dios. La palabra de Dios siempre presenta a un Dios que desea que todos los hombres se vuelvan a Él y se salven. Por algo Dios Padre envió a su Hijo. Nadie enviaría a su Hijo a salvar a alguien si no le interesara. Su amor es infinito, su gracia, su misericordia. Dios se deleita en misericordia. Pero aunque Dios siempre tiene la iniciativa y hace todo lo posible para acercarse a nosotros, la decisión a favor o en contra de volvernos a Él depende de cada uno de nosotros. Recuerda que el libre albedrío Dios no lo dejó, por eso Adán y Eva fallaron, y por eso tú y yo hemos fallado, y por eso tú y yo tratamos de no fallar más, porque tenemos libre albedrío, la decisión de hacer o no hacer. Dios deja muy claro cuál es su propósito con la humanidad, y el apóstol Pedro también nos lo recuerda en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, también en el Nuevo Testamento, lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento, que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto nos muestra su amor, su bondad, su gracia, su misericordia, su perdón, la paciencia de nuestro amoroso Dios, que está esperando que muchos conozcan el Evangelio y se conviertan. Por eso, aunque la promesa de su regreso está por cumplirse por segunda vez, el Señor sigue dando la oportunidad a este mundo para que se arrepientan. Sabemos que algunos no lo harán porque Dios lo sabe, pero más sin embargo Dios vino a brindar su amor y su palabra a todo el mundo. El hecho de que Dios supiera de antemano quiénes le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, no lo hace un Dios malo, lo hace un Dios justo, porque Él vino a traer la solución para todos, solo que Dios sabía que todos no la íbamos a aceptar. La responsabilidad final recae sobre nosotros,
pues el reino de Dios está abierto para todos sin exclusión. Dios dice en su palabra que Él no tiene acepción ni hace acepción de personas. Aquellos que quieran entrar porque han puesto su fe en el Hijo de Dios lo pueden hacer. Esto no es tema de religión, la religión no nos salva una relación con Cristo directamente. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, lo he repetido muchas veces. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar. Hay muchas corrientes filosóficas y diabólicas como la LGTBI que creen que la religión los condena. No, nosotros no condenamos a nadie y Jesús no condena a nadie. El mundo se condena a sí mismo. Mira lo que dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. El que en Jesucristo cree no es condenado. Aquí no dice el que cree en el Papa, en el pastor, en la iglesia. No, en Jesucristo no es condenado, porque en Jesucristo fue el único que murió en la cruz. Pero el que no cree que Jesucristo es el único que le puede dar salvación, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice Juan 3, 17, 18. Dios nos ha dado una provisión de salvación a través de Jesucristo, quien se entregó en una cruz para quitar el pecado del mundo y restaurar nuestra relación con Dios Padre. La decisión de aceptar lo que Jesús hizo y creer en Él depende solamente del ser humano. El Señor Jesús hizo esa siembra hermosa de la palabra del reino. Después los discípulos serían comisionados para continuar esta palabra. Jesús vino a extender el reino. Los discípulos tenían esa gran comisión de continuar. Pero ahora el Señor nos escogió y nos llamó para seguir extendiendo. Eso es lo que hacemos en una iglesia. Eso es lo que hacemos en el mundo entero, dentro y fuera de ella. Extender el reino de Dios hasta cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué? Y tú respondes. Eso es extender el reino de Dios. Mostrar que somos salvos por gracia. Que Dios nos perdonó de nuestros pecados, que no hay nada bueno en nosotros, que realmente no merecíamos un cielo, merecíamos una eternidad en el infierno, pero que Cristo murió y pagó por mis pecados, y cuando yo por fe le acepto, mi vida cambia y vivo ahora para Cristo. Esto es totalmente diferente. Debemos entender que lo hizo para cumplir su propósito en este planeta de llevar el mensaje de reconciliación a todos los hombres. Jesucristo lo dio a los apóstoles y ahora lo da a su iglesia. Ahora cada creyente es comisionado para extender su reino. Mira segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, no somos embajadores de nosotros. Alfonso no es un embajador de sí, soy un embajador de alguien, de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entender por qué fuimos llamados nos aclara el propósito de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Siempre le decimos que queremos hacer su voluntad, entonces estamos dispuestos a colaborar con el reino de Dios para cumplir con el plan, ese plan de salvación que dio Dios Padre y Jesús ejecutó y el Espíritu Santo nos revela. Dios trabajará a través de nuestras vidas, en nuestra profesión, con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras fuerzas, así como en el entorno donde nos ha colocado. La pregunta es si realmente nuestro entorno anhela buscar a Dios o nuestro entorno más bien dice, por eso es que yo no busco a Dios. Esa es la gran comisión y este tiempo con Dios para meditar todo el día. Cuando alguien muere, ¿es por la voluntad de Dios? No. Y quiero concluir con otro texto en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19 al 26. Yo quiero decirte lo que dice la palabra. Tal vez algunas muertes serán la voluntad de Dios, con algún propósito la llevará de este lugar. Pero no todo el que muere es la voluntad de Dios. Personas que están en sicariato, personas que viven mal, personas que andan en lugares que no deben andar, personas que andan con personas que no deben andar y sufren las consecuencias de esas malas decisiones, pero después dicen, fue la voluntad de Dios. Y vemos siempre en las exequias a todos diciendo, la voluntad de Dios fue esta. No, no es la voluntad de Dios. Que Dios sabe cuándo
va a morir cada persona? Sí lo sabe. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, pero que sea la voluntad de Él, que partan, no es la voluntad. Dios no quiere la muerte ni siquiera del impío. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 19 al 26. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho de que es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, mire de dónde vino la muerte, de la desobediencia de Adán. Jesús no trajo la muerte, Dios no trajo la muerte, no es la voluntad de Dios la muerte. Dice también por medio de un solo hombre, Jesucristo, vino la resurrección de los muertos, la vida. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, en primer lugar Cristo y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Sí hay un rapto, sí hay una segunda venida de Jesús antes de que Él toque sus pies sobre esta tierra. Dice que será en una nube. Él no descenderá hasta acá, en una nube, vendrá por su iglesia. Los que estén muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos con vida seremos llevados con Él. Sí hay un rapto. Dice que después los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Mire este versículo 26, dice, y el último enemigo a vencer será la muerte. No me digan que la muerte es un amigo de Dios. Es un enemigo de Dios y es el último que va a ser vencido, porque la muerte entró por la desobediencia y por el pecado. Cuando alguien muere, ¿fue por la voluntad de Dios? No. La mayoría de muertes son por culpa de nosotros mismos. Así que dejemos de poner a Dios en todo lo malo y creer que todo Dios lo permite, que Dios todo lo controla y que Dios todo es su voluntad. Y lo ponemos en el lugar que nos conviene, pero en el lugar que necesitamos, eso sí no. Hacer la voluntad de Dios nos cuesta, pero en todo lo que se hace mal, decir que fue la voluntad de Dios, ahí sí lo encajamos allí. Oremos y pidámosle a Dios para que nos ayude a entender este principio. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día. Y gracias porque entiendo que este es el deseo de tu corazón, que ninguno perezca, que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos te conozcamos, que te aceptemos como Señor y Salvador, que todos podamos tener una eternidad contigo, allí en esa nueva Jerusalén, que todos cambiemos nuestras vidas, renovemos nuestra mente, que todos tengamos un corazón nuevo, que nazcamos de lo alto, no de la tierra, que todos vivamos como tú vives, pensemos como tú piensas, hablemos como tú hablas, Dios. Gracias, Padre bendito. Te amamos y te bendecimos, Señor, y dejamos esta mañana preciosa en tus manos, entendiendo no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón, que tenemos que cuidar nuestras vidas, que Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar, que tenemos un enemigo y que quien controla este mundo, 1 Juan 5, 19, es Satanás, que tú oraste no para sacarnos del mundo, sino para que nos guardaras del maligno. Te amamos y te bendecimos y dejamos este hermoso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.